Pues creo en mí, creo en ti, creo en todas las personas que estáis escuchando ahora mismo Acércate Radio. Esto es un nuevo mensaje, mi nombre es Mikel Lizarralde y esta que suena, esta que canta es Natalia Jiménez. Vosotros diréis, ¿cómo Mikel pone estas canciones tan modernas? Bueno, me gusta también lo moderno, ¿eh? Pero Creo en mí se llama su canción. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, de creencias. ¿Qué son? ¿Cómo nos pueden afectar? ¿Se pueden romper o no se pueden romper? Aquí empieza un nuevo mensaje. Comienza un nuevo mensaje. El podcast íntimo y personal de Mikel Lizarralde. Bueno, vamos a dejarle un poquito a Natalia Jiménez que suene por ahí, por abajito, mientras doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Es un viejo amigo, ya ha estado aquí con nosotros más veces. Él es experto en mindfulness, experto en Tai Chi, Qigong, artes marciales, experto en duelo, pérdidas y trauma y se dedica a eso, al crecimiento personal, al acompañamiento en pérdidas, en trauma, ayudarte a que tengas esa existencia un poquito más fácil en muchos aspectos, ¿no? Él nos contará ahora y vamos a darle la bienvenida, que seguro que es a él a quien queréis escuchar. Iñaki Pérez de Arrilucea. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Mikel. Muchas gracias por recibirme de nuevo en este maravilloso espacio. Sí, hacía tiempo que no venías por la agenda de estar, pero bueno, hoy estamos aquí. Vamos a hablar un poco de creencias, ¿no? Por eso escogía yo esa canción, ¿no? De Natalia Jiménez, Creo en mí. Y vamos a hacer algo que a mí me gusta mucho, que es fisgonear, mirar, ahí, bichear, como dicen en Andalucía, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Y ahí escribimos palabra creencia. Y nos salen varias acepciones, Iñaki. La primera nos dice que es firme asentimiento y conformidad con algo. La segunda nos dice completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o ciertos. La tercera nos habla de religión o doctrina. La cuarta, mensaje o embajada. Y escoge la Real Academia de la Lengua Española como sinónimos: convencimiento, convicción, certidumbre, asentimiento. Seguro que muchos habéis oído hablar de las creencias. Todas las tenemos. Tenemos creencias personales, familiares, culturales, nacionales, incluso yo creo que étnicas y hasta planetarias. Pero tú, Iñaki, como experto en esta temática, para ti, ¿una creencia qué es? Bueno, primero decir que experto yo no soy, simplemente soy un aprendiz. Y dentro de lo que es el aprendiz voy descubriendo y voy viendo cosas como que la creencia no es más que un pensamiento que puedo hacer que me dé, como quien dice, como que afirmarlo como que es algo real, como que es algo que verdaderamente me hace sentir o vivir de una manera determinada. En realidad, para mí una creencia no es más que pensamientos que lo reitero y conforman una realidad en mi existencia. Eso para mí es una creencia. Claro, Diferencia entre... Sí, perdón. Para mí es muy importante diferenciar una creencia de un saber, de una experiencia. Ya que una creencia no tiene... Tú puedes creer, yo que sé, que eres experto en religión o en física, pero puedes no tener ni idea de física, ¿no? ¿Cómo nos puede afectar una creencia en nuestro día a día? A ver, una creencia nos puede afectar en el día a día de tal manera que nos puede paralizar, bloquear, o por el contrario nos puede ayudar a seguir viviendo de una manera tranquila y relajada. A ver, hay creencias
que en realidad te digo yo que son pensamientos y muchas veces son prestados porque no son nuestros, los hemos hecho, Ah, creemos en ellos porque nos dan una seguridad, nos dan una esperanza, nos dan un aspecto positivo de tal manera que en mi vida pueda ser llevada de una manera pues, positiva. Mientras que hay otras creencias que nos pueden generar una limitación, nos bloquean, nos paralizan y esas creencias nos meten en unos mundos verdaderamente nada agradables. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, la creencia no tiene por qué ser la verdad, pero sí me puede permitir vivir el mundo de una manera determinada. Ahora claro, bien, puede ser tu verdad, ¿no? No es la verdad, pero puede ser tu verdad. puede ser mi verdad, pero no una verdad experimentada. Eso no implica que mi creencia me permita vivir unas experiencias determinadas, con lo cual eso que era una verdad de los demás, de otras personas que las he hecho yo mías, no las he experimentado y creo en ellas. Pero sin embargo puedo experimentar la verdad de otras personas con esas creencias si experimento o practico las determinadas herramientas o determinados experimentos que estas personas han realizado para llegar a esa verdad. Luego ya no es una creencia, es una experiencia. Y yo ya no creo, sino yo ya sé, que son dos cosas diferentes. Claro. Pero Cuando está la basado creencia, en una experiencia personal, ¿no? Esa creencia claro, pero personal. ya no es creencia, puesto que ya hay una experiencia. Y la experiencia y la creencia son dos cosas que se pueden apoyar para llegar de la creencia a la experiencia, pero la experiencia no tiene por qué basarse en una creencia. La experiencia es pura, punto, ya está. Yo ya sé, yo experimento, no necesito creer en nada porque ya está. La creencia ha desaparecido, hay una experiencia. Sí, pero cuando somos niños recibimos muchas creencias de nuestros Ujú, padres, los congéneres sí. incluso, ¿no? De nuestros hermanos, del colegio, del entorno, y eso conforma nuestra personalidad que vamos a tener después como adultos. Sí, estas creencias paternas o de los adultos o de las personas que tienen un poder sobre nosotros cuando somos niños van a hacer que veamos el mundo de una manera determinada. Esas creencias van a controlar a la personita que nosotros somos y vamos a crecer pues con Mm. un tutor determinado, esos que se colocan a las plantas para que se pongan derechas y no se tuerzan. Una Entonces, las guía, ¿no? Como creencias una guía de vida, ¿no? sí, como una guía de vida para vivir en una sociedad determinada, pero estas creencias, si naces en un mundo cristiano o musulmán o judío o budista o sintoísta o animista o lo que fuera, van a ser un tutor, una guía que no van a decirnos verdaderamente lo que es de verdad, sino lo que otras personas dicen que es la verdad. No sé si me aclaro. Esa experiencia de la verdad no la estoy experimentando, estoy viviendo la experiencia de la verdad a través de palabras de otras personas. Habrá que ver si encima las personas que me están diciendo estas creencias y que son válidas y que son verdad, la han experimentado de verdad. O son solamente palabras y pensamientos que a estas mismas personas les dan una seguridad para poder vivir en una sociedad determinada o en un mundo determinado. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Una cosa es lo real y otra cosa es la realidad. Lo real es neutro, mientras que la realidad se conforma a base de pensamientos y creencias. Es mi manera Claro, de ver el mundo, subjetivo. mi manera de Es, ver lo real. ¿Perdona? que es subjetivo, digo. Sí, las creencias. A ver, las creencias son pensamientos, mientras que lo real es experiencia. Las Ya. creencias generan realidades. Lo real no necesita pensamientos, necesita comprensión. O sea, viene directamente desde el corazón, es una intuición interna, es desde el corazón. Mientras que la creencia es muchas veces no, es mental, pero eso sí, también esto es cierto, ¿eh? Hay creencias que me apoyan y hay creencias que me limitan. Entonces, toda creencia que me apoye, pues adelante, pero toda creencia que me limite, habrá que ponerlo en duda. Toda creencia que me haga sufrir, como mínimo, dudar de ella, como mínimo. Claro, pero muchas veces no sabemos la diferencia, puesto que estas creencias tienen como objetivo a menudo cuidarnos, trabajarnos, ayudarnos, protegernos incluso del mundo, ¿no? ¿No? Eso que dice eh, tu abuela o tu bisabuela o alguien en tu linaje tuvo, yo qué sé, mala suerte en el amor o se arruinó Mm. con unas inversiones. Entonces, crea la creencia esa persona de, oye, no inviertas, ten un trabajo siempre seguro, no tomes ningún riesgo porque
bueno, pues el arriesgarse y el invertir, pues trae la ruina y trae la infelicidad. Entonces se crea como esa creencia familiar y a ti te llega que no sabes ni de dónde te llega, pero Sí, optas por no arriesgarte. A menudo, por eso digo, esas creencias también tienen, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, una intencionalidad, un objetivo de protección de la vida. claro, pero necesitamos darnos cuenta si ese objetivo de protección ante la vida o de la vida, porque hay que ver ante la vida, de la vida o para la vida, todo esto va a cambiar muchísimo. Si estas creencias verdaderamente me apoyan en mi libertad, en la experiencia de vida, en la aventura de vida, o por el contrario me hacen meterme en un espacio de confort determinado que me está limitando y no puedo estar experimentando lo que es la vida en su intensidad, porque estoy experimentando la vida de mis ancestros. Estoy experimentando los miedos de mis ancestros, las experiencias de mis ancestros y no estoy pudiéndome experimentar precisamente tal cual se me despliegue en este momento actual, en la vida mía tal cual. O sea, mi propia vida. No estoy experimentando mi vida. Estoy experimentando la vida de mis ancestros a través de las gafas de ellos, con lo cual me estoy limitando. Me estoy limitando totalmente. Son creencias limitadoras. Claro. Luego hablaremos de la diferencia entre creencias limitadoras, o lo podemos hacer ahora si quieres, y creencias limitantes. ¿Es lo mismo? Bueno, desde mi punto de vista, sí, puesto que es la misma palabra limita, me quiere decir que pongo una frontera, pongo una especie de barrera en el cual a partir de ahí el mundo que sale de por allí delante que, me da un miedo. Mira, vamos a ver, hay una cosa que es muy importante, hay creencias que van a hacer que me van a decir que el mundo es peligroso. El mundo es peligroso. Claro, Y a como el eso mundo... me refería yo, claro. Como Sí, la película Cruz, ¿no? Que le dice el novio, bueno, no quiero hacer sí. spoiler aquí, el novio de la hija quiere explorar y quiere salir al mundo, que luego él les ayuda, pero el padre dice que no, que claro, no debemos ir más allá de lo que ya conocemos. Eso sería, ¿no? Claro, pero fíjate, por ejemplo, podríamos poner que en el caso de Kung Fu Panda, ya que estamos hablando de películas de esas, es tampoco hacer spoiler, en la Kung Fu Panda primero también, el Kung Fu Panda, el panda de por sí, hay una creencia que cuando lo ven de una manera determinada, que tiene un cuerpo determinado, todo el mundo que lo ve tiene la creencia de que esta persona no va a poder ser ni llegar a ser, evidentemente, el gran guerrero del dragón. Claro. Y esas creencias que tienen las otras personas, puesto que ven con las gafas de cómo debería de ser un guerrero del dragón, un delgado, poderoso como los demás, la mantis, la tigresa y toda esta serie de cosas, claro, ven a un panda determinado. Esas creencias con las cuales vemos a las demás personas, esas creencias son limitadoras. No nos permiten ver lo que es real. Generan una realidad y vamos a hacer todo lo posible para que esa realidad se mantenga, porque es que si no, esa creencia... No, tiene que ser verdad, esa creencia tiene que ser verdad y nos está limitando constantemente a la hora de permitir que que la vida se despliegue tal cual es. La limitamos, eso es una creencia limitadora. ¿Qué hace el panda? Pues rompe esas creencias y demuestra que verdaderamente puede llegar a ser el guerrero del dragón. Se lo demuestra a sí mismo y se lo demuestra a las otras personas, en este caso los otros animalitos. Claro. Pero Eso luego... es un juicio también, ¿no? Por lo que hacemos cuando vemos a una persona que tiene que ser de alguna manera y a menudo esas creencias van a venir a apoyar también ese juicio, ¿no? ¿Cómo podemos, como hizo Kung Fu Panda, romper esas creencias? Es que Kung Fu Panda llevaba todo el... A ver, es que si no vamos a ir cargándonos en la película, pero... Bueno, Kung Fu Panda, pero lo tenéis que ver Kung Fu Panda todas las películas. Sí, la 1, la 2 y la 3, porque cada una de ellas tiene todo un trabajo y me parece muy interesante las tres. Pero en esta estamos hablando de la primera. Cuando Kung Fu Panda va cargado con todas las creencias paternas, por ejemplo, cuando de repente va a ir arriba, al templo de arriba, vamos al templo de la montaña, Sí. ¿el padre qué hace? Le carga con toda su historia, con todas las creencias, con todo su pasado y lo hace subir por todas estas enormes escaleras hasta llegar al templo, arriba del todo, con todo el carro para que venda todos los fideos, la sopa de fideos, lo tiene que llevar hasta arriba del todo.
pero hay un muro que le impide pasar ahí. Tiene que ir totalmente desnudo y lo lanza por los aires. Y las creencias las utiliza para saltar por los aires y llegar al gran patio. O sea, Claro. las creencias, y luego cuando cae al patio y todo el mundo dice, ¿cómo puede ser el guerrero del dragón? Porque, ¿y qué hace el maestro Tortuga? El maestro Tortuga le señala con el dedo, justo qué casualidad, cuando cae el panda. Todos los demás tienen unas creencias, sin embargo, el maestro no tiene creencias, tiene la experiencia de lo que es, y punto, no hay más. Sin embargo, los demás miran el mundo a través de unas creencias, unas gafas limitadoras. Esto es la limitación. Esto es la limitación, la limitación. Cuando somos pequeños, desde que somos pequeñitos, nos colocan unas gafas, una serie de pensamientos que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. Y esas creencias limitadoras llegan a un punto que verdaderamente nos paralizan. Hay un cuento que cuenta Jorge Bucay, que es la del elefante con la de la estaca. No sé si lo sabes. Es un cuentito muy sencillo. Y es un cuento, lo voy a resumir a toda velocidad porque verdaderamente para eso está Jorge Bucay, que tiene una voz maravillosa y cómo lo cuenta. Pero es la idea de que ¿El elefante encadenado? ¿El elefante encadenado? Sí, ¿tú te lo sabes? Pues si no, cuéntalo así. Porque No. Tú también tienes una voz muy bonita, o sea que vamos a ver. Gracias. Pues estoy intentando aquí hacer una cosa improvisada. Una cosa que yo no sé si saldrá bien, pero cuéntanos, y si no lo podéis buscar ahí, el elefante encadenado. Yo voy a hacer... No, a toda velocidad. Es un niño que pregunta a los adultos, pues que es un niño, ya veis, el niño pregunta a los adultos. Y pregunta a los adultos porque los adultos son el espacio de sabiduría y donde los niños nos vamos a mirar cuando somos niños. Entonces, pregunta a sus padres y pregunta a la gente mayor a ver el por qué un elefante tan grande y tan gigante con una pequeña cadena está atado a una pequeña estaca al suelo, que si pudiera mover la pata, o sea, él puede mover la pata, sacar la cadena e irse tranquilamente. ¿El por qué no lo hace? Y nadie sabe responderle hasta que un adulto le responde y le dice... Oye, Iñaki, perdona que te corte. Si te parece, podemos invitar al propio Jorge Bucay a que nos lo cuente. ¿Sí? Tú verás, si quieres, sí, no sé. Vamos. Jorge, pasa. A ver. Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por casi todos los niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo, y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía 5 o 6 años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces pregunté a un maestro, a un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años, descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él. Imaginé que el elefantito se dormía agotado
y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para su historia futura, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Así es, Demián. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante. Grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré. Bueno, Precioso. qué bonita historia, la que nos cuenta aquí Jorge. También es un poco como la caverna de Platón, de los esclavos de Platón, ¿no? Sí, a ver, es Perdona que te cortara a la hora de contar, pero Jorge quería entrar y contarlo él y digo, bueno, pues, ¿qué pasa? No, y yo le agradezco, además lo cuenta mucho mejor que yo. Ya has visto que yo estaba haciendo un resumen, él lo ha contado explayándose. Pero fíjate, Gracias, ha Jorge. dicho, gracias Jorge, ha dicho varias cosas muy importantes, que tenemos grabado el recuerdo, entonces el recuerdo, digo yo, que se convierte en creencia, y entonces como ya ese recuerdo se me ha grabado, ya entonces en mis circunstancias de aquel momento era así, pues ya jamás lo volvió a cuestionar y jamás lo volvió a intentar. Ya, pero la cuestión está en que si en ese momento, cuando yo no he podido, hay un adulto que me apoya en la equivocación, en no haber conseguido, sin embargo, me apoya también. O sea, no que me apoye la equivocación, sino que cuando no he conseguido hacerlo, el adulto me ayuda a poder volver a experimentarlo y me va demostrando que en el hacer y en el caer no está el fracaso, sino la experiencia de poder conseguir. Entonces, eso no se queda como una estaca. Al contrario, es un peldaño para ir subiendo. Pero si cuando yo soy cuando yo soy pequeño, resulta que tengo un adulto que no hace eso, incluso que potencia mi sensación de fracaso, entonces la estaca se hace enorme y se genera una creencia, porque esa creencia ha quedado como experiencia y entonces ya no es una creencia, yo ya sé que no puedo y esa creencia se ha convertido en algo que es verdad, es mi verdad, no puedo, cuando en realidad no es cierto. Claro, ¿y cómo podemos salir de eso? O sea, es difícil, ¿no? Claro, pero para eso necesitamos, bueno, pues ya somos adultos, necesitamos tener a alguien que nos ayude a vernos reflejados e ir experimentando, desde luego, una vida completamente diferente a la que hemos vivido anteriormente. Es importante saber que cuando estamos con alguien, cuando estamos viviendo la vida, hay diferentes clases de personas. O sea, una persona que puede ser una persona cobarde, una persona que tiene miedo, como todo el mundo. Todos tenemos miedo. O sea, las personas que no te digan que no tienen miedo, claro, no suele ser cierto. Todo el mundo tenemos, mientras estamos en una fase egoica, tenemos miedo. Otra cuestión es que ya hemos roto la fase egoica, entonces el miedo desaparece. Pero mientras, ese miedo está ahí. Bueno, pues hay personas que el miedo les paraliza, puesto que hay unas creencias que está potenciando esa paralización. Ese pensamiento reiterado, va generando una creencia y una experiencia determinada de no poder. Y ahí el miedo me bloquea, me paraliza, y luego encima puedo tener todavía la creencia de potenciar, la creencia de que el miedo me va a destrozar. Entonces tengo miedo incluso al propio miedo. Ese estilo de persona genera una cobardía y me genera una parálisis. Vale. Luego viene la siguiente parte, en la que hacemos todo lo posible. Perdona que te corte. Parálisis ante la vida, ante no poner en marcha circunstancias y cosas así,
no ninguna parálisis física de nada. No. Parálisis, quedarte atascado en la experiencia vital. No estoy hablando de una parálisis física. Pero esa es la idea. Entonces, luego viene la segunda parte. Por si acaso. Vale, está bien, claro. La cuestión está en que luego viene la segunda parte. Esta clase de personas, hemos dicho la primera parte, que es, podríamos definirlo como persona cobarde. Luego viene la segunda parte, en la cual estamos la persona valiente. La persona valiente y la persona cobarde, la única diferencia que tienen los dos es que los dos experimentan el mismo miedo, pero una persona que tiene miedo, como en el caso del cobarde, lo paraliza, y sin embargo la persona valiente, es incluso teniendo miedo, lo experimento y sigo hacia adelante. Vale, lo que va a diferenciar una persona de la otra normalmente son pensamientos y creencias. Nada más. Estas creencias me van a hacer que avance o estas creencias me van a paralizar. Y luego tenemos las personas que pueden llegar a ser los héroes o los imprudentes, porque hay entre héroes y los imprudentes. Y ahí nosotros no vamos a entrar. Nosotros nos vamos a quedar en las personas valientes. Y las personas valientes, las personas que son valientes, las creencias no les limitan. No hay creencias limitadoras. Esto ha tenido que ser un trabajo de vinculación cuando éramos pequeñitos, que nos han ido, los adultos que hemos tenido a nuestro alrededor, nos han ido generando una serie de pensamientos, de apoyos y de creencias que nos van a permitir a nosotros ir avanzando ante la vida. Mientras que las personas que son cobardes, pues evidentemente, y digo cobardes no como, no como insulto ni mucho menos, pero sí para diferenciar entre una persona que hace las cosas aunque tenga miedo y otras personas que se paralizan cuando hay miedo. Pero qué verdad es que los primeros años de vida y cómo te hayan hablado tus padres o tu figura de apego, tu protector, marca mucho eso, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Incluso el tipo de trabajo que escojas, si decides emprender un negocio o no, si viajas o no, cómo viajas, a dónde vas, ¿no? Si vas a un hotel todo incluido o vas de mochilero por el mundo sin ruta, sin guión, sin brújula, el tipo de pareja que escoges, o sea, todo eso puede marcarnos, puede estar muy marcado por las creencias que a la vez está marcado por esos primeros años de vida y de esa relación con tu figura de apego, ¿no? ¿Cómo lo ves? Total. Necesitamos darnos cuenta que ante experiencias de vinculación con familias disfuncionales en las cuales yo no me he sentido apoyado, lo que van a fomentar son creencias paralizantes o creencias, aparte de paralizantes, creencias de estar totalmente ajeno al mundo. El mundo es peligroso, el mundo es un enemigo, el mundo es, o por el contrario, tengo creencias o cuando he estado apoyado, una vinculación funcional, una vinculación amorosa y de apoyo. El mundo es algo de experimentar, hay confianza, se van desarrollando una serie de valores que me van a ir apoyando totalmente. Esa es la diferencia. Entonces, lo importante de todo es que cuando yo ya soy adulto, darme cuenta si mi mundo está parado o mi mundo avanza. Y recuerda que estoy hablando de mi mundo, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de mi mundo, porque mi mundo, el mundo que yo veo, está hecho a través de mis... O sea, lo veo y lo experimento a través de las gafas que me estoy colocando. Y estas gafas son las creencias. Y los juicios van a estar los juicios y las valoraciones se van a establecer a través de una serie de pensamientos que están basados precisamente en creencias. O sea, creencias. Claro, tenemos muchos tipos de creencias, Iñaki, ¿no? Creencias religiosas, incluso creencias seculares, que también las hay. Tenemos creencias morales o normativas, descriptivas, pero también tenemos incluso conscientes, creencias inconscientes, creencias adaptativas y creencias desadaptativas. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? Bueno, hasta donde yo pueda hablar, sí. Vamos a ver. Las creencias, por ejemplo, religiosas, a muchas personas les dan una seguridad y sobre todo generan una esperanza. Esas creencias, siempre y cuando no generen castración, no generen parálisis, son positivas y, bueno, adelante con ellas. Yo no voy a poner en juiciar, no, es más, las voy a respetar, pero muy bien respetadas. O sea, cuidado ahí. Sobre todo cuando ya tenemos una determinada edad. Hay unas creencias que dan una seguridad y una esperanza. Sí, pero sí que es verdad que las creencias, y quizás más las creencias religiosas, no lo sé, nos hablan de unos dogmas
que uno acata y ya está. Uno no duda, no las pone en duda, ¿no? Incluso ciertos rituales no deben de ser cuestionadas estas creencias. Ya, mira, Eckhart Tolle, para mí es un gran maestro. Eckhart Tolle, en una de sus charlas, también lo voy a decir de una manera, a ver cómo lo digo, no sé si lo vamos a poder invitar o no, pero desde luego, Eckhart Tolle Bueno, en una de las charlas que dio, hablaba de que cómo se generaban ciertas religiones, ¿no? Y entonces empieza a decir, en un momento determinado, que dice, bueno, de repente hay alguien que tiene una experiencia. Esa experiencia es la verdad, la experiencia experimentada por esta persona, y es la verdad. No hay una interpretación todavía, es la verdad. La interpretación va a ser cuando quiero extenderla, cuando la quiero explicar. La voy a tener que explicar a través de pensamientos y de palabras y de imágenes determinadas. Pero con la experiencia en sí no necesita palabras, necesita pensamientos, es pura y dura, no hay nada más. Es una comprensión. Bueno, cuando una persona tiene esa comprensión, cuando tiene la experiencia de la verdad y la empieza a explicar, la explica a los demás, las demás personas, pues inmediatamente la recogen como pensamientos e imágenes. Entonces, tú imagínate que yo tengo una experiencia y me encuentro con dos personas y les digo, oye, mira, he tenido esta experiencia y la experiencia es esta, fíjate, porque esto. Y estas dos personas lo oyen y dicen, ¡jo! Es verdad, esto que tú estás explicando, esto es la verdad. Y esto es la verdad, bueno, es que es esto, no hay más. Ellos no lo han experimentado, pero ya. inmediatamente cogen la experiencia mía como una verdad. Bueno, y se encuentra con una tercera persona. Al encontrarse con una tercera persona, le dicen a esta tercera persona, oye, fulanito, mira, es que nos hemos encontrado con Iñaki e Iñaki nos ha dicho esto y esto. Y entonces esta tercera persona dice, es verdad, sí, pues es verdad, tiene que ser cierto. Esto es la verdad. Y entonces se van los tres juntitos de la mano por ahí de paseo. Y entonces se encuentra con una cuarta persona. Y aquí es donde viene el problema. Cuando se encuentra con una cuarta persona y le dicen, oye, nos hemos encontrado con Iñaki, hay una tercera que no se ha encontrado con Iñaki, ¿eh? Pero ya dice, nos hemos encontrado con Iñaki y nos ha dicho que esto. Y hemos llegado a la conclusión de que esto es verdad. Y fíjate, esto es verdad. Y la cuarta persona les mira y les dice, es verdad, sí, seguramente esto y esto es verdad, esto me lo creo. Pero esto y esto, no, esto no me lo puedo creer. Entonces las tres personas se miran y dicen, este es el enemigo. Y cogen y se lo cepillan, lo matan. Porque evidentemente no, este es el infiel, este no cree en esto. Pero si ninguno de ellos ha experimentado la verdad, están creyendo la verdad, No, a base de pensamientos. Claro, hay uno de ellos que no ha tenido experiencia de primera mano. No, ninguno de los tres ha tenido la experiencia, ninguno de los cuatro, perdón. Sí, pero que uno de ellos ni siquiera se ha encontrado con Iñaki. Habla de oídas. No, habla de oídas, eso de los tres, sí, habla de oídas, pero ni siquiera yo se lo he transmitido. Sí, claro, pero ninguno de los cuatro experimenta la verdad, solamente habla de pensamientos y de creencias. No hay más. Eso es lo que muchas veces genera problemas en la historia. Quiere decir que la mayor parte fíjate lo que voy a decir, de las religiones está basado en creencias. Pero si esas creencias generan alegría, felicidad y apoyan a la gente, son maravillosas. Pero si esas creencias generan miedo, parálisis, frustración, control en las personas, pues tenemos un problema. Claro. Ese es el problema. Pero hay que vigilar una cosa, que es ciertamente que cuando nos vamos haciendo mayores, hay creencias que en un principio pues podían limitarnos, pero luego cuando ya somos muy mayores a lo mejor nos generan tranquilidad y esperanza. Y nunca hay que ponerlas en duda a estas personas. Ya está, las creen así son. Sí, pero es verdad lo que tú has dicho. Aquello que es distinto, ese que es discordante con esta creencia, mejor quítalo de tu vida, que no sea tu amigo, ¿no? Vamos a cargárnoslo, es el enemigo. Claro, esto no lo he dicho yo, lo dijo Eckhart Tolle, ¿eh? Pero lo que sí que es cierto es que si son creencias, no es la verdad, son realidades, no es real. Son maneras de ver un mundo que ni siquiera lo he experimentado. Lo experimento a través de mis gafas, que son pensamientos reiterados y repetitivos que generan una creencia. El mundo no necesita pensamientos, el mundo necesita silencio para poder ser experimentado. El pensamiento
La creencia es la gafa que yo me coloco para poder experimentar con la mente lo que es en sí el mundo. Pero la vida, el mundo en tal cual es neutro, no necesita creencias, necesita experiencia y comprensión. Es esto. Y luego cuando la experiencia y la comprensión, bueno, igual esto es muy profundo, ¿no? Pero cuando la experiencia y la comprensión es experimentada y es comprendida, lo único que se siente es puro amor. Y una de las cosas que desaparece es, fundamentalmente, además te das cuenta, es el miedo. Estás escuchando un nuevo mensaje en Acércate Radio. Pues estamos escuchando a Iñaki Pérez de Arlucea, ¿no? Que tú acompañas a las personas en su proceso de autocrecimiento y haces psicoeducación con temas relacionados con el duelo. ¿Cómo la gente, Iñaki, puede acudir a ti? ¿Dónde te puede encontrar? Bueno, normalmente me pueden encontrar en el Instituto ISARPE, que es ahí donde yo recibo a la gente y donde yo acompaño a que todas las personas que vengan a mí puedan ir creciendo y además en Instituto ISARPE. Sí, o sea que tienen que buscar ahí isarpe.org y Sí, poneros en contacto con Iñaki. sí, También tenéis Instagram y sus redes sociales están ahí también. Mira, sí. antes hemos hablado, Iñaki, perdón, querías decir algo, ¿no? No, que todo lo que estoy hablando siempre hago un hincapié en que normalmente hablo desde la experiencia, desde lo que he Claro, experimentado, ¿eh? Cuando os hablo de claro. esto y de la comprensión y todo esto es desde la experiencia, no es una creencia, no creo en la comprensión, comprendo, que es diferente. Bien, súper. Mira, Iñaki, hemos hablado de Kung Fu Panda. Vamos Mm. a escuchar un fragmento, mira. Lamento que las cosas no hayan funcionado. No estaba escrito, simplemente. Olvida todo lo demás. Nuestro destino aún nos espera. Somos gente de fideos. El caldo corre por nuestras venas. No lo sé, pa. En serio, a veces no puedo creer que sea tu hijo. Po, creo que es el momento de que te diga algo que debí decirte hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? El ingrediente secreto de mi sopa de ingrediente secreto. Ah. Ven, el ingrediente secreto es... nada. ¿Qué? ¿Ya me oíste? ¡Nada! No hay un ingrediente secreto. Espera. ¿Es una simple sopa de fideos? ¿No le agregas algo, alguna salsa especial? No hace falta. Para preparar algo especial solo hay que creer que es especial. No hay ningún ingrediente secreto. No hay ningún ingrediente secreto. O sea, para que algo sea especial, tienes que creértelo, nada más, Iñaki, ¿no? Sí, pero la cuestión está en que, claro, no podemos ponerlo, ¿no? Pero cuando le dice el padre, el patito, le dice a Panda que no hay ningún ingrediente secreto, que solamente hace falta creerlo, ¿no? Que hay que creer, ¿no? Pero Kung Fu Panda, el panda, lo que hace en ese momento es abrir el pergamino. Y cuando abre el pergamino, cosa que cuando estaba en el templo lo había abierto y no había visto nada, en ese momento, al abrir el pergamino, el panda lo que ve es el reflejo de sí mismo. Ese es el ingrediente secreto. Esa es la gran creencia. Ese es cuando el elefante quita la estaca del suelo, cuando cree que puede, cuando cree que es el Kung Fu Panda, cuando cree que es el maestro de las sopas de fideos, cuando de repente sencillamente permite que la vida fluya en él y sea él mismo y se acaban todas las limitaciones y todas las deberías y de repente se permite fluir. Ese es el ingrediente secreto de la vida. Eso es una gran comprensión y eso rompe toda creencia y se convierte en pura experiencia. Eso es maravilloso. Claro, como ya tiene otro punto de vista,
es capaz de ver la realidad no como a él se la enseñan, sino como lo que realmente es. Eso es. Es que esa película, te digo yo que para mí es maravillosa. Hay que mirarla. La gente lo ha pensado muchas veces como que es de dibujos para niños, que no, que los niños no, que es para adultos, pero adultos con una mente que verdaderamente esté dispuesta a aprender. Sí, si Pixar y Disney están haciendo unas cosas, tenemos Kung Fu Panda, tenemos del revés, que del Sí, revés también. hasta un día tenemos que hablar de eso, del revés, de las emociones, de cómo nos afectan y todo. Hasta en el grado de psicología nos lo recomendaban en muchas asignaturas, ¿no? Las Ya. relacionadas con la personalidad. Tenemos Coco, tenemos Soul, tenemos Encanto. Seguro que me dejo muchos en el tintero, pero es que están haciendo Disney y Pixar También la Edad de Hielo también es maravillosa, sí, 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 sí. sobre Están todo la primera. haciendo, yo creo que una campaña para que despertemos, ¿no? A ver cómo despertamos y creemos, y voy a las creencias, que es algo para niños, pero sin embargo no lo es, ¿no? Hay que cambiarle un poco la mirada. Pero qué ¿Sabes? fuerte. Sí, Vale, dime. no, cuenta, por favor. No, que, ¿sabes lo que pasa? Que al menos hago lo posible yo cuando estoy con personas que han experimentado dolor, cuando han experimentado frustración, cuando han experimentado, pues bueno, las heridas que tiene la vida. Yo les acompaño sencillamente a poder observar la vida tal cual es y que vayan quitando todos los pensamientos, todas las emociones que le están limitando vivir la experiencia tal cual es, en este caso, dolorosa, ¿no? En el caso, por ejemplo, a ver, hay una historia que a mí siempre me ha gustado. Es una historia que se cuenta de que había un maestro zen en San Francisco, en los años 60, que es cuando yo nací, que acababa de llegar por allá y seguramente la voy a contar de una manera que, bueno, habrá otras personas que podrán decir, oye, Iñaki, te falta algo. Pues es lo que a mí me llegó cuando era cuando era pequeño. Y es que este maestro zen llegó allí a San Francisco y alguien de la universidad avisó al decano que había llegado un gran maestro zen y como era algo como muy o nuevo o tenía muy renombre este hombre, el maestro zen, pues fue a visitarlo Sí, a su casa. Y entonces al llegar a la casa del maestro zen, le abrió, le recibió y, como todo buen japonés, le iba a servir té. Entonces le hizo la ceremonia del té y empezó a servirle té al maestro, al decano. Y cuando le está sirviendo al decano, llega un momento en que la taza se llena del todo, pero el maestro zen continúa y se le sobra, le rebosa todo el té, cae por la mesa. Y entonces el decano le dice, ¿pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿No se da cuenta que está cayéndose el té por todos los sitios? Y entonces va y le dice el maestro zen, de la misma manera que a una taza de té llena no se le puede seguir sirviendo más té, a una persona que tiene la cabeza muy llena no se le puede enseñar absolutamente nada. Y las creencias limitantes, esto es lo que hacen, que nos impiden ver verdaderamente y experimentar la vida tal cual es. claro. Y qué fuerte y qué horroroso eso que le dice el padre de Kung Fu Panda a Kung Fu Panda. Nosotros somos gente de fideos. Como no te salgas de la norma, dedícate a los fideos, ¿no? Y digo que horrible porque hay familias que dicen, nosotros solo podemos hacer esto. No te metas por ahí porque eso no es para ti. Nunca lo vas a conseguir. Vas a fracasar, ¿no? Dedícate a lo que ya sabes, a lo que ya sabemos, a lo que hemos hecho los demás y no te salgas del tiesto. Qué horrible es eso, ¿no? Bueno, pero en este caso, cuando el padre se lo Como dice, le Cruz, está... como la película Cruz. Igual. Sí, pero están haciendo todo lo posible para que el niño, en este caso el panda, o en este caso la niña, ahí en los Cruz, esté con un espacio de seguridad y que no le pase nada. O sea, la creencia también de los padres es que si el niño o la niña experimenta determinadas cosas, le puede pasar algo y entonces hay que cuidarlos para que no les pase. Y qué mejor que meterlos en la norma, que al fin y al cabo, perdón, ser normal es algo que está metido en una serie de creencias y nos meten en una especie de cuadrado a través de pensamientos ilimitantes, que esto es la normalidad. Y en el caso de Kung Fu Panda y en el caso de los Cruz, pues es eso, al fin y al cabo, cuidarle al niño para que no experimente algo, no vaya a ser que le pase algo. Pero no nos damos cuenta que la Claro, vida... hombre, obviamente sí, le quieres cuidar y le quieres proteger, pero le estás limitando y le estás imponiendo tu propia creencia. Sí, y en esas creencias podemos cargarnos a nuestros propios hijos.
¿Cómo es eso? A ver, muchas veces, pero bueno, todo esto es muy relativo y encima, vamos a ver, muchas veces cuando en mis propias creencias como padre, como madre, limitantes, las coloco sobre mis hijos, voy a hacer que la vida de mis hijos sea tan limitada que esta vida limitada pueda hacer que la vida de mis hijos se paralice. Y eso es cargarse la vida de mis hijos. No le estoy permitiendo a que mis hijos experimenten. Y estoy cargando sobre mis hijos mis propios miedos. Y eso es un problema muy gordo. Me cargo la vida de mis hijos. Me la Claro, cepillo. pongo mi responsabilidad. Cargo sobre mis hijos un karma, no, como diría yo, una mochila que no les corresponde, que son mis miedos. Que no, que no, que no. Y también quiero que mis hijos vivan algo que yo no he vivido muchas veces, con lo cual también cargo mis esperanzas. Mis esperanzas, mis objetivos, eso también lo vemos, Sí. ¿no? Estudia Sí. porque yo no puedo estudiar, haz esto porque yo no puedo. Y a veces, y es difícil llegar ahí, ¿no? Dejarle que experimente y que aprendan ellos, pero tanto por protección como por miedo, muchas veces no Claro, sabemos hacerlo. pero tanto la protección como miedo es miedo. O sea, es importante saber que cuando quiero que... A ver, cuando hay algo para hacer, tanto para mí o para las demás personas, necesito saber si esto que voy a hacer o dejar de hacer está basado en el miedo o está basado en la ilusión de... Si está basado en el miedo, tengo que ver si ese miedo me paraliza o este miedo me hace ser prudente, que son dos cosas diferentes. La Claro, prudencia no evita claro, el está paso. bien. La prudencia no evita el paso. El parálisis, evidentemente, me deja quieto y hace que la vida se estanque. Y si la vida se estanca, evidentemente la vida para. Es como si te colocan un monitor del corazón, si está, evidentemente, la vida se ha parado. Entonces tiene que moverse, tiene que subir arriba y abajo. Eso quiere decir que el corazón Claro. está vivo. La vida es eso. La vida no es un equilibrio estático, la vida tiene ondas. Vale, pues es eso la idea. Es como la película de Come, Reza, Llama, en la cual cuando llega un momento en que estaba el maestro al final de la película y no quiero hacer spoiler, pero al final de la película cuando va la Julia Roberts y se va a despedir del maestro y el maestro dice ¿qué tal está tu pareja? Porque estaba en ese momento con Javier Bardem que representaba como un brasileño en Bali y le dice ¿qué tal con tu pareja? Y le dice ella es que lo hemos dejado. Y le dice el otro, ¿cómo que lo habéis dejado? Y le dice Julia Roberts algo así como que, no es literal, pero le dice algo así, sí, es que me hacía salir de mi equilibrio. Y entonces cuando le dice el otro, ay, cocodrilo, cocodrilo, es que a lo mejor el equilibrio es salir y entrar constantemente del equilibrio. Vamos, que el equilibrio no es algo estático, que el equilibrio es ondular. Eso es el equilibrio. El yin y el yang está jugando constantemente. Y el equilibrio es un juego de conciencia. Eso es el equilibrio. Y en la vida las creencias muchas veces quieren paralizarnos para mantenernos en un espacio de seguridad. Toda creencia que me paralice hay que ponerla en duda. Sin embargo, toda creencia que me permite experimentar, bueno, pues ciertamente adelante. Es necesario vivirla. Claro, qué importante es eso, ¿no? Saber vivir eso desde ahí, hacerlo desde ese momento, desde ese lugar. ¿Sabes lo que pasa? Que si yo cuando he sido pequeñito he aprendido, gracias al apego funcional, que la experiencia de la vida, el mundo es algo en el cual yo puedo confiar, voy a poder experimentar o coger la mochila, experimentar vivir en otros países, de ir de un lado para otro, experimentar diferentes carreras, aunque no tenga el apoyo de mis padres cuando yo soy adulto. Pero como de pequeñito sí lo he tenido, pues esas experiencias no están limitadas por unas creencias, sino que estas experiencias están basadas en el valor de la confianza, que eso es auténtico. Y ahí es donde entran estos valores tan importantes que cuando yo soy adulto, si tengo unas creencias limitantes, necesito ir trabajando para ir rompiendo estas estructuras, estos ladrillos que están como muros delante mío, que me impiden avanzar. Ya, sí, y tenemos esas creencias de un hombre no debe llorar, o una mujer no debe hacer esto, no debe hacer lo otro. Sí. Está muy arraigado en esta sociedad, ¿no? Sí, eso está muy arraigado. O sea, es tremendo puesto que los hombres no lloran. Pero sí que es cierto que también es
curioso, ¿no? Porque por parte de las mujeres, en este caso muchas veces las mujeres también quieren que el hombre no llore. Puesto que, pero bueno, esto habría que entrar en una dinámica, es una dinámica bastante más complicada. Y tal y como está hoy el tema del género y de todas estas cosas, eso que valdría a otros programas. Es que es para muchas horas. Sí, ¿no? Sí, pero es verdad que desde niño... Creencias. Claro, es que desde niño nos dicen pues cómo un niño debe de vestir, cómo una niña debe de vestir, cómo debes actuar, con quién debes interactuar, cómo debes interactuar. Ahora, gracias a Dios, ha cambiado, pero yo recuerdo que cuando yo era niño, pues los chicos solo podíamos llevar paraguas negro. Porque no era correcto, no era adecuado que los chicos, los hombres, lleváramos paraguas de otros colores. Y ahora, gracias a Dios, bueno, pues da igual si no llevas un paraguas rojo, rosa o verde. Normalmente nadie te va a decir nada, pero entonces si osabas, y hablo de los años 80, del siglo anterior, si osabas a usar un paraguas que no fuera negro, se burlaban de ti, se metían contigo, tenías lo que hoy en día llamamos bullying también. Claro. Entonces, es que está muy marcado desde siempre. Claro, pero tú y yo podemos decir que qué es lo que es ser, cuál es la normalidad, qué es lo que es ser normal. Vale, Eso pues te marca una normalidad. ¿Y la normalidad en qué está basada muchas veces? En creencias. Entonces, esta normalidad pues hace que todo el mundo generemos una más media y todos estemos en una especie de redil. Pero ese redil está conformado por una serie de pensamientos limitantes que no hace falta que nos lo digan los demás, porque como nos lo dijeron cuando éramos pequeñitos, ahora cuando ya somos adultos, nos lo decimos a nosotros mismos. Somos autolimitantes, basados en creencias. Esas creencias que nos limitan, vuelvo a decir, necesitamos ponerlas en duda y experimentar ese otro espacio de incertidumbre, que eso es la vida. Lo otro no es la vida, es un cajón. Pero ahí tenemos que aprender a no escuchar a los demás que desde su creencia limitante te van a decir que no se puede hacer, que si lo intentas vas a hacer el ridículo, que si lo intentas vas a fracasar, que nunca nadie antes en tu familia lo consiguió. Entonces pueden hacer que ni siquiera lo intentes, ¿no? Claro, pero esto está ahí, va a resonar constantemente, pero esto es como cuando meditas y haces mindfulness también. Cuando tú meditas y haces mindfulness, los pensamientos, la intención no es parar los pensamientos. La intención es centrarte en lo que es importante. Y los pensamientos pueden estar, como también los sonidos, las sensaciones, las emociones, o las hojas que van cayendo de los árboles, o el río que va fluyendo. Lo importante es que incluso que haya pensamientos, que haya ruidos, que haya fluir del agua, que haya lo que quieras, tú estés centrado en lo que es importante. Porque las creencias van a estar ahí, van a ser pensamientos que cuando los pones en duda, va a llegar un momento en que van a romperse por sí mismos. Pero para ello necesitas estar centrado en lo que es importante. Es desarrollar una consciencia, una comprensión que te va a poder hacer experimentar la vida sin tener que pensar, ni analizarla, ni enjuiciarla constantemente, sino sencillamente en una especie de silencio poder vivirla. Para eso se necesita práctica, y al principio requiere un esfuerzo para romper las creencias limitantes. Mira, pues eso es lo que hizo Mérida de Brave, de la película Indomable, y nos lo va a contar, mira, en la escena del arco. Cuéntame. Yo soy Mérida. Soy la hija primogénita del clan Danbrog. Y voy a competir por mi propia mano. Es lo que va a hacer. ¡Mérida! Y se pone a lanzar flechas. Y rompe el vestido, pero con el vestido no pueden andar las flechas. Y da la diana una vez y otra y otra. No oses lanzar ni una flecha más. Y ella osa, claro que osa. ¡Mérida! ¡Te lo prohíbo! Lanza la última flecha
y no solo da en la diana, sino que parte por la mitad la otra que habían lanzado. Esto es en Brave, ¿no? Brave, Indomable, sí. Sí. Entonces, aquí fíjate una cosa importante, que van a competir los hombres lanzando flechas a ver quién consigue ser mejor tirador de arco en Escocia para llevarse la mano de de Mérida. Y Mérida, disfrazada, dice, yo soy la primogénita de mi clan y voy a competir por mi propia mano. Empieza, pero claro, con los vestidos, con las vestimentas de mujer, no puede, las rompe, las rasga y va lanzando, y una vez y otra vez y otra vez va dando la diana. Incluso rompe por la mitad otra flecha que habían lanzado correctamente. Y ahí llega la madre, que ante la presión de los demás y de la presión social, ¿no? Y del miedo a la vergüenza, le dice, ¡te lo prohíbo! Claro. Creencias. Qué fuerte eso, ¿no? Y ahí es donde entran los deberías. Tengo que, debo de y hay que. Sí. Creencias limitantes. Eso es importante, porque en esa película se ve muy claro, porque ella tiene que cumplir un papel determinado, porque ella es mujer, porque ella... Y entonces ahí hay una serie de creencias que la madre mantiene, pero lo hace por la propia seguridad de su propia hija, ¿eh? Sí, claro. Entonces, no es que la madre no quiera que su hija sea feliz, ella piensa que va a ser feliz si vive la vida como tiene que vivirla. Iñaki, estamos llegando al final de esta hora. Qué rápido se pasa la hora contigo y con Kung Fu Panda y todo esto de Disney. No era nuestra intención, analizar estos audios, pero bueno, han ido viniendo estos invitados según íbamos avanzando en la conversación. Para finalizar, ¿qué te gustaría decir? ¿Qué te gustaría que quedara claro de todo lo que hemos hablado sobre las creencias, o algo que quizás te guste añadir? No, quizás para terminar me quedaría con esto, que cada vez que me dé cuenta que hay una creencia que me hace sufrir, esa creencia es mentira. Ya. Que creencias, o sea, todo pensamiento repetido que me haga sufrir, esa creencia de por sí es mentira. Y que al menos lo ponga en duda. Claro. Y que es necesario experimentar cómo, a ver, voy a hablar desde la experiencia, cuando una persona está, bueno, ya sabéis que me dedico a la meditación profunda y todo eso, cuando una persona está experimentando el silencio, se da cuenta que en ese lugar no hay creencias, no hay pensamientos. Evidentemente, si nos damos cuenta de eso, quiere decir que cuando experimentamos el mundo a base de pensamientos, eso que estamos experimentando a base de pensamientos no es la verdad. Y si esos pensamientos me están haciendo sufrir, ponerlos en duda. ¿Es esto cierto? ¿Es esto cierto? Y observar en ese momento qué pensamientos se despliegan. Y entonces os daréis cuenta que estáis utilizando unas gafas, las podréis ver desde atrás y podréis mirar directamente a esas gafas y daros cuenta qué clase de gafas estáis usando. Y es ahí donde empiezan a romperse las creencias. Cuando os dais cuenta que esas creencias os están haciendo vivir en un matrix. Y cuando de repente os dais cuenta de la creencia y podéis observarla desde atrás, os dais cuenta entonces, en realidad, cuál es la verdad. Qué interesante, Iñaki, todo lo que nos cuentas. Lamentablemente tenemos que irnos, ya viene aquí mi amigo Miguel Ángel Pertierra, pero fíjate, te cojo así el guante, el testigo, si no te parece mal, y te invito a que un día hablemos de eso que has dicho antes, que me parece tan importante, los deberías, los tengo que, ¿no? Los dogmas, ¿no? No sé cómo llamarlo, y cómo nos afectan, que son primos hermanos de las creencias también, ¿eh? Sí, son las introyecciones que hemos aprendido desde que somos pequeñitos. El control. Claro, eso es. Y recordar que si alguien quiere estar privadamente con Iñaki, quiere saber más de lo que él hace, visitad la web isarpe.org o nos llamáis 943-431210, y está también Iñaki, Duelo y Mindfulness.
y en Instagram. Eso del cero a la izquierda no me ve. Pues nosotros creemos en vosotros, creemos en Iñaki y creemos que las creencias se pueden cambiar, ¿no? Y lo que siempre os digo, lo que siempre intento que quede aquí, es que no soñemos nuestra vida, que vayamos a vivir nuestro sueño. Iñaki Pérez de Arrilucea Echarri, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias por haber compartido este tiempo también conmigo y agradezco el que podamos hablar tú y yo y poder ayudar a otras personas, simplemente aunque sea un poquito, a ser más conscientes, nada más. Gracias, hasta el próximo miércoles. Gracias por escuchar un nuevo mensaje. Si te ha gustado, sígueme. Nos vemos en la siguiente entrega.